En este video te voy a explicar una breve introducción a las funciones y los intervalos de una variable. Empezamos con las funciones. Para evaluar una función, solamente debemos sustituir la variable de la que depende la función por el valor que te dan. Recuerda que una función tiene siempre una variable dependiente y una variable independiente. La variable independiente suele aparecer en este paréntesis, adentro del paréntesis, y la variable dependiente es la que está fuera del paréntesis. Recuerda que esto se lee f de x. Eso quiere decir que esta f depende del valor que tenga x, f de x. Y la función pues es esta. En este caso quiere decir que esa variable independiente la vas a multiplicar por 2 y luego le vas a restar 1. Eso es la función. Te piden calcular f de 2, f de menos 1, f de 1 medio y f de a. Esto de aquí es evaluar una función. Si te fijas, aquí dice f de x y aquí f de 2. Lo que cambia es la x por el 2. Y es justamente lo que tenemos que hacer al evaluar una función. Si tenemos que calcular f de 2, lo único que tenemos que hacer es cambiar esta x por el valor de 2. Entonces en la función donde aparezca una x hay que escribir un 2. Y la operación que está haciendo la x con el 2 es una multiplicación, por lo tanto será 2 por 2, acuérdate que el paréntesis también representa multiplicación, y a esa multiplicación de 2x le vas a restar 1, menos 1. Así pues 2 por 2 nos da 4 y menos 1 es igual a 3. Y listo, entonces f de 2 es igual a 3. Y es todo lo que hay que hacer. Vamos a hacer el de f de menos 1. Quiere decir que vamos a evaluar a la función f en el valor de menos 1. Ahora x va a tomar el valor de menos 1. Por lo tanto será 2 por menos 1 y luego le vamos a restar menos 1. Vamos a restar, vamos a quitar un 1. Menos 1. Hacemos la multiplicación, 2 por menos 1 nos dan menos 2, menos 1, el resultado será menos 3. Acuérdate que cuando restamos negativos, lo que hacemos realmente es sumarlos y dejarle el signo de menos. Por lo tanto, f evaluada en menos 1 es igual a menos 3. Listo. Vamos a ver ahora el otro. F de 1 medio. Puedes transformarlo 0.5 si se te hace más fácil, pero lo podemos manejar así también. Hacemos ahora 2 por 1 medio. Esto quiere decir que es la mitad de 2. Eso es lo que quiere decir realmente 2 por 1 medio. La mitad de 2. Y a esa mitad de 2 le vamos a restar 1. Entonces menos 1. Igual. Entonces vamos a hacer ahora el cálculo. Dijimos que el 2 por 1 medio es como la mitad de 2. Y la mitad de 2 pues es 1. Si quieres comprobarlo, lo puedes hacer en tu calculadora tal cual, 2 por 1 medio o 2 por 0.5, que es lo mismo, y podrás corroborar que es la mitad de 2, que es 1. Y a eso le restamos 1. Así nos da 1 menos 1, que es 0. Por lo tanto, la función evaluada en 1 medio es igual a 0. Y listo. Vamos ahora con el f de a, que no te asuste que tenga letras, es lo mismo. F de a.
Ahora, en vez de sustituir, de poner una X o de poner un número, pues vamos a poner la A, donde hay X. Otra vez, 2 por A menos 1. ¿A qué va a ser igual esto? Pues 2 por A no es otra cosa que 2 veces A menos 1. Y listo. Ese es el valor de f de A. F de A es igual a 2A menos 1. Y ya quedó. Eso es lo único que hay que hacer. Y se hacen las operaciones que se necesiten. Ya sea que se eleve al cuadrado, que se divida, que se sume, que se reste, que se multiplique. Pero siempre vamos a sustituir por el valor de la A. Eso es simplemente evaluar una función. Ahora vamos a ver lo que son los intervalos de una variable. Los intervalos de una variable no es otra cosa que decir X va de dónde a dónde, ¿sí? Nada más es eso, los intervalos de una variable. La variable pues es X. Cuando estamos hablando de una variable, de lo que estamos hablando es de la línea recta. Es decir, vamos a trabajar en la recta numérica. Y acuérdate que la recta numérica era una línea recta partida a la mitad por el 0, del lado izquierdo los números negativos y del lado derecho los números positivos. Entonces los intervalos reciben ciertos nombres, cerrado, abierto o semiabierto. También reciben el nombre de semicerrado. ¿Cuándo son cerrados? Cuando se toman los valores extremos. En este caso, con desigualdad se representa con un menor o igual o con un mayor o igual. En la recta numérica lo representamos con bolitas rellenitas. Y en la notación de intervalo, los intervalos propiamente, los representamos con corchetes. Esto quiere decir, por ejemplo, que tenemos el caso de que a este juego solamente se pueden subir niños que midan desde 1,5 metros hasta adultos que midan 2 metros, nada más. Entonces el valor de A será 1.5 y el valor de B será 2. ¿Qué quiere decir? Que se pueden subir los niños desde 1,5 metros, que si tú ya mides 1,5 metros pues te puedes subir, pero si mides 1.49 pues ya no te puedes subir. Si todos los que están fuera de ese rango ya no se pueden subir, pero los que miden tal cual eso sí. Muy bien, esos son los intervalos cerrados. Los intervalos abiertos son los que se toman los números que están solamente dentro de ese intervalo. Por ejemplo, podemos decir, aquí pueden entrar solamente niños mayores a 5 años y menores a 10 años. Eso quiere decir que si tú tienes 5 años, no puedes entrar porque tienes que ser mayor de 5 años. Y si tienes 11 años, pues tampoco puedes entrar porque tienen que ser menores de 10 años. Esos son los intervalos abiertos, no se pueden tomar los extremos. Y se representan en la recta numérica con 2 bolitas sin rellenar para los extremos, para cada extremo, donde inicia y donde termina. Y en la notación de intervalos se representan con paréntesis. ¿Qué pasa con los semiabiertos? Estos son los que tienen un lado cerrado y el otro abierto, ya sea que el que inicia sea abierto o que el que inicia sea cerrado, y lo mismo para cuando cierran. Y en la notación de intervalos, si inicia con un cerrado, entonces va a haber un corchete al principio. Si termina con un paréntesis, quiere decir que está abierto al final. Lo mismo en este caso. Al principio está abierto y al final está cerrado. Si tiene un mayor o igual, esa rayita que se ve ahí abajo quiere decir el igual. Si tiene un mayor o igual, quiere decir que es cerrado. Si solamente aparece un menor o un mayor sin el igual, quiere decir que es abierto. En el caso de los infinitos, lo único que cambia es que el infinito no se toma
con corchete, se toma siempre con paréntesis, porque el infinito siempre es abierto. ¿Cuál es el infinito? Pues el número muy grande. ¿Cuál? ¿El 10008000? No, porque sigue el 108001, ¿sí? Entonces así nos vamos uno más, ¿sí? Por eso el infinito no se puede tomar, por eso siempre el infinito será abierto. Los intervalos los podemos representar de diferente manera, con la notación de intervalo, con la notación de desigualdad, con la recta numérica y con palabras lingüísticamente. Entonces los ejemplos los vamos a representar en todas las representaciones. Vamos al primer ejemplo. Dice un número mayor a 7. Si pensamos en ejemplos que cumplan, de números que cumplan con esta condición, entonces podremos pensar en el 8, en el 9, en el 10, pero también en el 7.5, en el 7.4. Todos esos son números mayores a 7. Pero la pregunta es, ¿el 7 es mayor a 7? No, ¿verdad? Entonces en este caso el 7 no se puede tomar, lo que representa ya un intervalo abierto, en donde este extremo que es el 7 no se va a poder tomar. ¿Cómo vamos a representar eso? Vamos a usar primero la notación de desigualdad. Para representar un número utilizamos la variable x. Entonces, un número mayor, ¿cómo escribimos mayor? Pues con el signito de desigualdad, mayor. ¿Mayor a qué? Pues mayor a 7. Entonces simplemente escribimos el 7, un número mayor a 7. Y listo, ya está en la notación de desigualdad. ¿Cómo lo vamos a poner en notación de intervalo? Dijimos que son con paréntesis y con corchete. Corchete si es cerrado, corchete si se toma, abierto con paréntesis y solamente si no se toma ese valor. En este caso dijimos que no se toma. Acuérdense que otra característica para saber si era abierto o cerrado era el igual. Aquí no usamos el igual, solamente x mayor a 7. Y decimos lo mismo que acá, un número mayor a 7, porque x representa un número. Entonces en la notación de intervalos vamos a ver en qué número empezamos. ¿En qué número vamos a empezar? No, pues en el 7, porque son de ahí para adelante. Pero ahora, ¿podemos tomar el 7? Es decir, ¿el 7 es mayor a 7? No, entonces como no, le ponemos un paréntesis. Ya con eso decimos que es un intervalo abierto. ¿Y desde el 7 hasta dónde? Pues si son los mayores a 7, ¿hasta dónde será el número muy grande? Dijimos que se representa con el infinito. Por lo tanto, entonces será de 7 a infinito. Dijimos que el infinito no se puede tomar. Por lo tanto, el infinito lo cerramos con un paréntesis. Y ya quedó lista la notación de intervalo. Nos falta una notación que es precisamente la de la recta numérica. Para la notación de la recta numérica, dibujamos nuestra recta. Podemos ubicar el 0 para darnos idea a partir de dónde. Como es del 7 del que vamos a usar, entonces podemos usar el 0 muy a la orilla para que haya espacio de poner todos. Y vamos a decir, contamos nuestras rayitas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ustedes las pueden dibujar. Y aquí vamos a tener el 7. Otra vez. Vamos a dibujar el 7. Entonces aquí está ya marcado el 7. Dice que son los mayores a 7. Para representar que de ahí iniciamos, dijimos que lo íbamos a hacer con una ruedita, con una bolita. Entonces vamos a dibujar nuestra ruedita. Y dijimos que si es abierto, entonces la bolita es sin rellenar, y si es cerrado, la bolita es rellenita. Como es abierto, entonces la bolita no se rellena y quedaría solamente una ruedita, un circulito, justamente en donde está el 7. Y para representar todos los mayores, simplemente
pueden ustedes hacerlo con un marcatextos o con un color diferente. Yo voy a utilizar otra línea un poco más gruesa y vamos a irnos desde donde está la ruedita hasta adelante. ¿Hasta dónde? Pues en este caso hasta el infinito. Y listo, así se representa en la recta numérica. Vamos a ver otro ejemplo. El inciso B. Un número desde el 2 y menor a 5. Que vaya desde el 2, pero que sea menor a 5. ¿Qué querrá decir eso desde el 2? Quiere decir que vamos a empezar a tomar los números a partir del 2. Es decir, el 2 sí forma parte. Si nos ponemos a dar ejemplos, pues podría ser el 3, el 4, el 4.5, pero el 5 ya no, porque el 5 pues no es menor a 5. El 5 es 5, pero no menor a 5. Y en el caso del 2, pues sí podemos decir que el 2 también, porque dice desde el 2. Entonces, sería desde el 2, pero sin llegar al 5. Todos los números que están antes del 5, pero sin llegar a este. ¿Cómo vamos a representar eso? Primero lo hacemos con el término de desigualdad, con la notación de desigualdad. Si se fijan ahora, ese número está entre otros. Dice que X, que es el número, desde el 2. X puede tomar el 2, entonces X puede ser igual a 2, pero X también puede ser mayor o igual a 2. Entonces acuérdense que abre, esta desigualdad abre hacia donde está el mayor, ¿sí? Entonces X es el mayor, por lo tanto debe abrir hacia donde está el mayor. Allí abrió hacia donde está el mayor. Pero debe tener un igual, por lo tanto debemos ponerle ahí la barrita. Entonces vamos a usar la notación del menor o igual. Muy bien, le ponemos entonces el igual, ahí aparece ya el igual, y decimos que es desde el 2. X es mayor o igual a 2. X va a poder tomar valores del 2 al, ¿hasta cuál? Menor a 5. O sea que X debe ser menor a 5. El piquito apunta hacia donde está el menor. Entonces debemos usar ese para que sea ahora el menor sea la X. X menor que 5. Y listo. ¿Cómo se lee esto? X está entre el 2 y el 5, pero también puede ser igual al 2 por la notación que dijimos y porque dice desde el 2, ¿sí? Porque aquí le pusimos el igual. ¿Cómo lo vamos a hacer? En intervalos. Bueno, pues en intervalos lo que tenemos que hacer primero es poner los números de los que son extremos, que en este caso son el 2 y el 5. Y ahora solamente nos resta averiguar si va un paréntesis o si va un corchete. Dijimos que si es con igual es cerrado y si es cerrado lleva corchete. Por lo tanto, aquí va un corchete. Ahí está. Y dijimos que si no tiene igual es abierto, y si es abierto lleva un paréntesis, entonces le ponemos paréntesis y listo, ya está en la notación de intervalo. Ya solamente nos queda hacer la notación de la recta numérica. Tomamos la recta numérica, dibujamos nuestra recta, y aquí si se fijan los que nos importan son el 2 y el 5, pero de todas maneras vamos a tomar el 0 para hacer nuestra ubicación de los valores, y ya contamos 1, 2, aproximadamente por ahí va a ser el 2, 1, 2. Y luego el 5, pues 3, 4, 5, más o menos por aquí. Vamos a moverlo. Más o menos ahí quedaría el 5. ¿Sí? Del 2 y menores al 5. Y vamos a poner nuestras bolitas. Acordémonos que la bolita rellenita es para cuando está abierto y la bolita sin rellenar para cuando está cerrado. Aquí está el 2.
Entonces en el 2 es un corchete, hay un igual, por lo tanto es cerrado, por lo tanto la bolita tiene que estar rellenita. Y la rellenamos. Y en el 5 dice que debe ser menor a 5, es decir, el 5 no se puede tomar. Entonces lo que va es una bolita sin rellenar. Y ahí dejamos la bolita sin rellenar. ¿Cómo le vamos a hacer para marcar que es de aquí a aquí? Aquí lo hicimos con una flecha. Acá lo vamos a hacer, ustedes lo pueden hacer igual, como les decía, con un marcatextos o marcándolo con otro color. Yo lo voy a hacer con una barra un poco más gruesa. En este caso sin flecha, porque los extremos ya están marcados aquí por las bolitas. Solamente hacemos una barra, puede ser del tamaño de la misma línea, no necesita ser tan gruesa, pero sí donde se pueda mostrar que va desde aquí hasta acá. Y listo. Así es como se representan los intervalos de una variable, de la variable x en este caso.